Consolidación de patrimonios. Generalidades. Consolidación, en términos contables, significa la agrupación de estados o informes financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes que se presentan como los de una sola empresa, la que tiene el control de las demás. Razones para la creación de grupos de entidades. Para separar actividades y lograr una administración especializada en cada caso. Para obtener seguridad en el abastecimiento de materias primas o reducción en sus precios. Para efectos fiscales, según el monto de utilidades y otras causas. Para efectos de financiamientos, en el caso de que se necesite obtener un préstamo con un gravamen hipotecario en el que se quiera que solamente una parte de las propiedades queden gravadas. Para efectos de expansión de operaciones, ya que mediante la inversión de acciones se pueden lograr, con una inversión reducida, el control de un valor de activos muchas veces mayor que la inversión. A este hecho se le denomina piramidación de la inversión. Las consolidaciones pueden presentar dos formas, verticales y horizontales. Las verticales son cuando agrupan a entidades ligadas por actividades escalonadas o complementarias, por ejemplo, empresas dedicadas a la extracción de mineral con empresas que se dedican a la industrialización del mineral. Horizontales son cuando agrupan entidades con actividades similares, como las tiendas en cadena, cuando cada una de ellas es una unidad jurídica independiente. La consolidación se efectúa en forma definitiva cuando ocurre la fusión de dos o más empresas, en virtud de que por tal hecho se funden en una sola y sus recursos y obligaciones agrupados serán derechos y obligaciones de una sola entidad. Definición de términos. Inversiones permanentes en acciones. Son inversiones en acciones que se tienen con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. Generalmente tienen como fin el tener control sobre otras empresas para facilitar el objeto propio del negocio o para establecer relaciones mercantiles a fin de asegurar el suministro de materias primas, la distribución de productos terminados, etc. Control. Representa el poder gobernar las políticas financieras y de operación de una empresa. Se considera que se tiene control sobre una empresa cuando se posee directa o indirectamente, a través de subsidiarias o asociadas, más del 50% de las acciones en circulación con derecho a voto. Es posible tener control con menos del 50% del derecho a voto cuando se gobiernan las políticas financieras y de operación a través de un acuerdo formal con otros accionistas, un acuerdo formal a través de los estatutos de la sociedad, una autoridad para nombrar o remover la mayoría del Consejo de Administración o del órgano que gobierne las políticas, poder formal para decidir la mayoría de los votos del Consejo de Administración o del órgano que gobierne las políticas. Influencia significativa. Representa el poder participar en decidir sobre las políticas financieras y de operación de la empresa sin tener el poder de gobierno de las políticas. Se considera que existe influencia significativa cuando se tiene directa o indirectamente a través de subsidiarias o asociadas más del 10% de las acciones ordinarias en circulación con derecho a voto. También se puede tener influencia significativa sin tener el 10% de los votos cuando se tiene nombramiento de consejeros sin ser mayoría, participación en el proceso de definir políticas financieras y de operación, intercambio de personal gerencial, la fuente de conocimiento de información técnica esencial. Se efectúan transacciones importantes entre la compañía asociada y la tenedora. Compañía tenedora. Es una empresa que tiene inversiones permanentes en una o más compañías subsidiarias. A la empresa tenedora también se le denomina controladora o principal. Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra denominada tenedora o controladora. Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración sin llegar a tener control. Afiliadas. Son compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativa. Grupo.
Representa a la compañía tenedora y sus subsidiarias. Interés minoritario. Representa los activos netos y la proporción de los resultados de una subsidiaria consolidada atribuible a intereses de accionistas ajenos a la compañía tenedora. Estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos que se presentan para mostrar la situación financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera de una entidad económica integrada por la compañía tenedora y sus subsidiarias, como si fuera una sola. Esto es, varias entidades jurídicas independientes que responden en forma individual a sus derechos y obligaciones se suman con el fin de conocer cuál es la situación financiera y el resultado de las operaciones del grupo que, en esencia, desde un punto de vista financiero y administrativo, es una sola entidad económica. La compañía tenedora y sus subsidiarias integran una entidad económica consolidada que no tiene personalidad jurídica propia, constituida por dos o más entidades jurídicas independientes que ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones en forma independiente. La empresa, entidad identificable jurídicamente, realiza actividades económicas a través de la combinación de recursos humanos, recursos naturales y capital, los cuales están coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas al logro de objetivos. Por razones de propiedad en el capital y de la facultad de tomar decisiones, se deben incluir en los estados financieros consolidados todos los derechos, obligaciones, patrimonio y resultados de las operaciones de la entidad económica consolidada. Para que los estados presenten una información útil, es necesario que los estados que se consoliden correspondan a entidades económicas cuyas actividades sean similares o se complementen entre sí. Requisitos para los estados financieros consolidados. Existencia de control. Es indispensable que dicho elemento se muestre, ya que de este depende que se realice o se cumpla un requisito básico y fundamental. Elaboración. La preparación de los estados financieros consolidados deberá proporcionar una visión de conjunto de la situación financiera y los resultados de operación del grupo de empresas involucradas en la misma, consideradas como una sola unidad económica, información necesaria para la toma de decisiones de economistas, administradores, acreedores, posibles inversionistas, entre otros interesados. Normas de presentación. Conforme a lo señalado en la NIF A1, la presentación de información financiera se refiere al modo correcto de mostrar en los estados financieros y sus notas los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Esto implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información en los estados financieros para que estos sean útiles en la toma de decisiones del usuario general. Normas de revelación. Una entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos realizados para determinar que controla una participada aun cuando mantiene menos de la mitad de derechos de voto, no controla a la participada aun cuando mantiene más de la mitad de los derechos de voto. Una controladora debe revelar, con base en su importancia relativa, lo siguiente: los nombres y porcentaje de participación de los principales subsidiarias, así como los cambios en la conformación del grupo que hubo en el periodo actual, la principal actividad económica de la controladora y de cada uno de sus principales subsidiarias, las fechas y periodos de los estados financieros de las subsidiarias que se utilizaron para la elaboración de los estados consolidados, mencionando si dichas fechas y periodos son diferentes a los de la controladora, así como las razones que propician esto. En su caso, también deben mostrarse las operaciones relevantes que hayan ocurrido en el periodo no coincidente, mencionando las que fueron reconocidas en la consolidación. Especificaciones. Una empresa controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes en las transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias similares tanto en la controladora como en las subsidiarias.
Si por alguna razón se requiere la utilización de políticas contables diferentes, se debe considerar la necesidad de realizar los ajustes necesarios en los estados financieros consolidados para dar cumplimiento al postulado de consistencia. En el caso de que alguna de las subsidiarias elabore sus estados financieros en una moneda distinta a la de la controladora, los mismos deberán convertirse a la moneda de informe establecida por ésta. Para llevar a cabo la consolidación de estados financieros, los que correspondan a las subsidiarias deberán estar referidos a la misma fecha y el mismo periodo que los de la controladora. En el caso de que dichas fechas o periodos sean diferentes, la subsidiaria debe elaborar, para efectos de la consolidación, estados financieros en la misma fecha que los de la controladora. Cuando la fecha o periodo de los estados financieros de una subsidiaria no coinciden con los de la controladora, para efectos de la conciliación, se deberán ajustar los estados financieros de la subsidiaria para reconocer y revelar las operaciones relevantes que hayan ocurrido durante el periodo no coincidente. Presentación de estados financieros consolidados. Adquisición del negocio. Una empresa compra parte de otra entidad siempre y cuando supere el 50% de sus acciones con derecho a voto. A la organización adquiriente se le denomina controladora. Información para estados financieros consolidados. Para preparar los estados financieros consolidados es necesario sumar renglón por renglón con base en el activo, pasivo, capital y cada cuenta de resultados, para presentar los estados financieros como si fuera uno solo, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Eliminar la inversión en acciones de la controladora en las subsidiarias. Identificar el interés minoritario en la utilidad o pérdida del ejercicio. Identificar el interés minoritario en el capital en el estado de posición financiera. Los saldos entre compañías deberán eliminarse por completo. Preparación de los estados financieros consolidados. Con base en lo señalado en la NIF B8, para llevar a cabo la consolidación de estados financieros se debe considerar lo siguiente. Integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos netos de las subsidiarias en su adquisición. Eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias. Eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías. Determinar la participación no controladora. Presentar estados financieros consolidados. Presentación de estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados deben prepararse aplicando políticas uniformes para operaciones y otros hechos contables similares en circunstancias semejantes, pudiendo presentarse de forma completa o condensada. En el caso en que esto no sea posible, se deberá revelar en notas a los estados financieros y, si este es el caso, se debe proceder a realizar los ajustes correspondientes para asimilar la aplicación de técnicas. La utilidad o pérdida de la entidad controlada se incluye en los estados financieros consolidados a partir de la fecha en que el control se hace efectivo, es decir, a una fecha intermedia. La diferencia entre el producto de la enajenación de la entidad controlada y el valor en libros de sus activos, menos los pasivos a la fecha de la enajenación, se contabilizan en el estado consolidado de desempeño financiero como superávit o déficit neto de la enajenación de la entidad controlada. Se revelará también en notas información complementaria de la adquisición y enajenación de entidades subsidiarias. El valor en libros de la inversión a la fecha en que deja de ser una entidad subsidiaria se considera como un costo a partir de dicha fecha. Las participaciones minoritarias deben presentarse en el balance consolidado de la situación financiera en partidas separadas del pasivo y del capital de la entidad controladora. Las participaciones minoritarias en el superávit o déficit neto de la entidad económica también deben presentarse por separado. Interés minoritario. Es la porción de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y del resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas que es atribuible a accionistas ajenas a la compañía controladora,
es la parte del resultado neto de las operaciones y los activos netos de una subsidiaria atribuible a los intereses que la tenedora o controladora no posee directa o indirectamente a través de sus subsidiarias. Cálculo. Los activos netos que se reciben de una subsidiaria para consolidarse cuando no se tiene el 100% de propiedad, debe calcularse y cuantificarse la propiedad de terceras personas, accionistas minoritarios, así como su participación en los resultados de las operaciones. Como ejemplo, se presentan las cifras de una compañía subsidiaria para consolidarse en su primer año de operación en la que se tiene un control del 80% del capital ordinario. Aquí tenemos las cifras del estado de situación financiero. Si ustedes observan, tenemos la compañía subsidiaria y la participación mayoritaria del 80% y minoritaria del 20%. Tiene activos por 450. El 80% de la participación mayoritaria son 360 y el 20% de la participación minoritaria son 90. Los pasivos, si ustedes observan, son por 150 y la participación mayoritaria corresponden 120 y 30 a la participación minoritaria. De la misma forma, el capital social y la utilidad del año tenemos 150 y 50 respectivamente, y aquí está su participación mayoritaria y su participación minoritaria. En las cifras del estado de resultados, igual tenemos que distribuir la participación mayoritaria y la participación minoritaria. En este caso, lo que corresponde a ventas, al costo de ventas, los gastos de operación, los impuestos y participación de utilidades a los empleados y la utilidad neta. El control del 80% se tiene a través de poseer 200 de capital ordinario del total de la subsidiaria de 250. En el caso de que la participación mayoritaria del 80% fuera proporcional a los activos y pasivos, se tendrían 360 de activos, 120 de pasivos y un capital social y utilidades retenidas de 240. La participación minoritaria en la subsidiaria es de 60, integrada por 50 de capital social y una utilidad de 10. En la consolidación, al recibir activos netos por 300, compuestos por activos de 450 y pasivos por 150, se debe reconocer un interés minoritario de 60. Con el 80% de control mayoritario se tiene derecho a 40 de la utilidad neta y el interés minoritario del 20% tiene derecho a 10. En la consolidación, al incorporar la totalidad de los resultados de la subsidiaria, se agrega una utilidad neta de 50, teniendo derecho a la tenedora a 40 porque 10 son propiedad de la participación minoritaria y como tal deben reconocerse en el estado de resultados. Enseguida tenemos casos de exclusión en las subsidiarias en la consolidación. La regla general es consolidar los estados financieros de las empresas que están controladas en su capital, subsidiarias, por la tenedora. Sin embargo, antes de proceder a la consolidación, conviene estudiar la posibilidad de que no se justifique la inclusión de una o varias subsidiarias que estén en los siguientes casos. Cuando se restrinja la facultad de control. Por ejemplo, la existencia de subsidiarias en países enemigos, en países extranjeros en los que exista control de cambios o existan restricciones para la salida de divisas o inestabilidad monetaria. Cuando no haya similitud en las operaciones, como por ejemplo en el caso de un ferrocarril, un banco de depósito y una industria extractiva. Subsidiarias cuyo control sea temporal, es decir, que no se tiene la intención de conservarla y se mantiene exclusivamente con la intención de su venta en un futuro cercano. Por ejemplo, cuando se han recibido acciones en pago de un adeudo, por caso de un contrato de reporte o por especulación. En aquellos casos en que alguna subsidiaria se encuentra en suspensión de pagos, disolución o quiebra. La razón de la exclusión se justifica en vista de que la información debe ser comprensible y clara para que el lector pueda llegar a conclusiones realistas. Cuando se decide no consolidar a una subsidiaria, es necesario mostrar en los estados financieros tal hecho,
indicando las empresas subsidiarias no consolidadas y la razón de no haberlo hecho. Método de evaluación de participación. El método de participación es la parte proporcional de las cuentas del capital contable de una entidad sobre la cual se posee una inversión permanente. Representa el monto mínimo de efectivo o equivalentes que se espera sea obtenido por la entidad tenedora en el curso normal de la operación de la entidad en que se invierte, por medio de dividendos, reembolsos o disposiciones de capital contable de esta misma entidad. Algunas inversiones permanentes en acciones suelen evaluarse e informarse a través del método de participación, NIF A6. La NIF C7 indica que es un método de evaluación mediante el cual una inversión permanente se reconoce inicialmente a su costo de adquisición en los activos netos de la entidad en la que participada, tales como los cambios por su resultado integral o los derivados de la distribución de sus utilidades. Costo de la inversión igual al valor en libros. Como ejemplo, en este caso, se toman los datos presentados en la parte de interés minoritario vistos anteriormente. La compañía tenedora tiene una inversión del 80% del capital de la compañía subsidiaria, que representa 200 pesos, que fue la aportación al inicio del ejercicio, y periódicamente se debe reconocer su participación, que en este caso es de 40, la que debe registrarse en los libros de la compañía tenedora como sigue. Tenemos entonces un cargo a inversión en la compañía subsidiaria ABC como activos por 40 y un abono a utilidad de la compañía subsidiaria ABC, cuenta de resultados, igual por 40, representando la utilidad de la compañía subsidiaria ABC. En este caso, el monto de la inversión de la tenedora en la participación del capital en la subsidiaria, porque se trata de una aportación. Costo de la inversión igual al valor en libros. Como ejemplo, en este caso, se toman los datos presentados en la parte de interés minoritario, igualmente los que vimos en el caso anterior. La compañía tenedora tiene una inversión del 80% del capital de la compañía subsidiaria, que representa 200 pesos, que fue la aportación al inicio del ejercicio, y periódicamente se debe reconocer su participación, que en este caso es de 40, la que debe registrarse en los libros de la compañía tenedora como sigue. En este caso, se compra el 80% de la propiedad en 250. La inversión es mayor en 50 al valor en libros a la fecha de la compra, y esto se debe a que por su tecnología y eficiencia, esta empresa generará utilidades adicionales a las de su giro, y por esta razón se está pagando un crédito mercantil. El crédito mercantil deberá ser amortizado mediante cargos sistemáticos a los resultados futuros en un periodo razonable, salvo que la subsidiaria adquirida no tenga capacidad de generar utilidades, en cuyo caso esta diferencia deberá cargarse a resultados del año. El crédito mercantil debe presentarse en el estado de situación financiera en el último renglón del activo. Cabe señalar que el crédito mercantil es un adicional que se paga por las acciones de una empresa en relación a su valor de mercado. Esto por la valoración que se da a los intangibles de la compañía. Normalmente no se contabilizan precisamente por ser intangibles, como la buena reputación de la empresa, la consolidación de una marca o los métodos, estrategias y procedimientos de la organización que tienen un valor. Así, el asiento quedaría de esta forma. Se carga, como ya dijimos, es un activo, al crédito mercantil de 50, un abono a la inversión en subsidiaria ABC por 50 también. Aquí estamos entonces reconociendo el crédito mercantil que se paga. Cabe señalar que esto es por única ocasión. En los libros de la tenedora también se deben reconocer la participación mayoritaria en la entidad de la subsidiaria, que fue determinada en el asiento número 1 del caso anterior. Aquí tenemos entonces en cuentas T la inversión en subsidiaria ABC. Tenemos cargados los 40 que corresponden
a la utilidad en compañía subsidiaria ABC. Tenemos cargado el crédito mercantil por 50 y abonado en la misma cuenta de inversión en subsidiaria ABC. Tenemos un saldo final en esta cuenta por 240 pesos. Exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión. En este caso se compra el 80% de la propiedad en 180 pesos. La inversión es menor en 20 pesos al valor en libros a la fecha de la compra y esto se debe a una compra afortunada debido a la oportunidad que se tuvo por tener recursos suficientes para hacer la adquisición. En los libros de la tenedora a la fecha de la compra debe reconocerse y registrarse el exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión de la subsidiaria. El asiento de ajuste entonces queda como sigue. Un cargo a inversión en subsidiaria ABC por esos 20, con un abono a la subsidiaria ABC y se registra el exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones de la subsidiaria ABC para que la inversión quede valuada a través del método de participación. En los libros de la tenedora también debe reconocerse la participación mayoritaria en la utilidad de la subsidiaria que fue determinada en el asiento número 1 y quedaría así. También son cuentas T. Tenemos aquí la cuenta de inversión en subsidiaria. Tenemos el asiento 1 que se menciona, un cargo de 40 pesos con abono a utilidad en compañía subsidiaria. Y se cargan los 20 pesos en la misma cuenta de inversión en subsidiaria ABC con abono a la cuenta de exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones, teniendo un saldo en inversión por 240. Si ustedes observan, al igual que los ejemplos anteriores, la cuenta de inversión tiene un saldo de 240. La inversión a la fecha de la compra de 180 fue ajustada por un exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones de 20 y de esta manera el 80% de los activos netos de la compañía subsidiaria coinciden con el monto de la inversión de 200 de capital mayoritario, como lo vimos anteriormente. También posteriormente se reconoce la participación de interés mayoritario sobre la utilidad de la subsidiaria de 40 para obtener una inversión de 240 que represente el 80% de los activos netos que se reciben en la consolidación que son propiedad de la tenedora. El exceso de valor en libros deberá ser amortizado mediante créditos a resultados futuros en el plazo en que se estime que el negocio adquirido quedará integrado al resto del grupo adquiriente y el cual no debe exceder a 5 años. En este caso, no se efectúa ninguna amortización para que los resultados de los 3 casos sean comparables y objetivamente se puedan observar las diferencias en la consolidación. El exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones debe presentarse en el estado de situación financiera después de los pasivos a largo plazo. Procedimientos de la consolidación. Previamente a la consolidación y en la fecha de adquisición de una compañía subsidiaria o asociada, es necesario determinar si existe una diferencia entre el valor de compra de las acciones y el valor contable que le es relativo, como se trató anteriormente. Para esto es necesario revisar el valor de los activos netos no monetarios para determinar si es necesario ajustarlos a su valor de reposición o de uso, principalmente las inversiones en propiedades, planta y equipo. Deberá determinarse si es necesario crear provisiones para posibles indemnizaciones y ajustes de personal y reorganización del negocio adquirido. Si con motivo de la adquisición los deudores o acreedores de la subsidiaria o asociada adquirida hicieran un cambio en las condiciones contratadas y éstas produjeran un beneficio o pérdida significativa, esta deberá ser considerada junto con el precio de la operación de compra. Estos deben hacerse en los libros de las compañías adquiridas. Después de hacerse los ajustes anteriores, si existen diferencias entre el valor de compra de las acciones y su valor contable ajustado, pueden existir únicamente los 2 casos siguientes.
costo de la inversión superior al valor en libros. Este caso puede presentarse en virtud de que la subsidiaria o asociada tenga un crédito mercantil y la tenedora lo haya pagado por un interés específico. Por ejemplo, con objeto de eliminar competidores, asegurarse fuentes de abastecimiento, o bien porque las cifras netas de las inversiones en propiedad, planta y equipo no representen el valor actual de estas inversiones. También puede darse el caso que se refiera a una compra desafortunada. Dependiendo de la causa que motivó que el costo haya sido superior al valor en libros, así debe tratarse la discrepancia. Si la causa fue debida a la existencia de un crédito mercantil o porque los activos de la subsidiaria tuvieron un valor real superior al registrado en sus libros, entonces esta diferencia debe tratarse como un incremento al activo. En caso de que se considere tal diferencia como una pérdida por no justificarse el exceso en el costo de las acciones, entonces debe cargarse a resultados del ejercicio. 2. Costo inferior al valor en libros. Este caso puede presentarse debido a una sobrevaluación de los activos de la subsidiaria o asociada, o bien por haberse efectuado una compra afortunada. La discrepancia en este caso debe manejarse como una deducción a los activos en el caso de que la diferencia se deba a que los activos estaban sobrevaluados, basados en un avalúo independiente y como un crédito mercantil negativo, tratado como un ingreso diferido que debe aplicarse a resultados en una base sistemática durante un periodo que no exceda de 5 años en caso de deberse la discrepancia a una compra afortunada. La empresa deberá fijar un criterio de absorción del exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros de la subsidiaria o asociada, crédito mercantil, mediante cargos a resultados. En el estado de situación financiera se presentará en el último renglón del activo, revelando el método y periodo de amortización y el monto cargado a los resultados anuales. Cuando el costo de la inversión es inferior al valor en libros, la diferencia tiene que presentarse en el estado de situación financiera como un ingreso diferido denominado exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión de la subsidiaria o asociada, revelando el método y periodo de amortización y monto acreditado a los resultados anuales. Esto es lo que representa la propiedad que tiene la tenedora sobre el patrimonio de la compañía subsidiaria o asociada. Una vez efectuados los ajustes descritos con anterioridad, debe agregarse o disminuirse la participación sobre el interés de la tenedora que tiene en los resultados obtenidos con posterioridad a la compra en las compañías subsidiarias o asociadas que van a consolidarse. En la consolidación se deben seguir las siguientes reglas. La inversión de la compañía tenedora debe actualizarse a través del método de participación a la fecha de la consolidación. Este ajuste se registra contra resultados. En el caso de compra de acciones en diferentes fechas, el ajuste debe efectuarse por etapas, calculándose el valor contable de las acciones por cada una de las fechas de compra. Los activos netos que se reciben de la compañía que se está consolidando eliminan la cuenta de inversión en la compañía tenedora. Los resultados que se reciben de la compañía que se está consolidando y que se hayan obtenido con posterioridad a la adquisición de las acciones se cancelan contra el resultado registrado en la compañía tenedora descrito en el punto 1 y se suman con los del grupo que se consolida. Estados financieros de la compañía tenedora no consolidados. Cuando se emiten estados financieros individuales no consolidados de la compañía tenedora que representa la entidad legal no económica con la finalidad de cumplir con requisitos legales, contractuales u otros requerimientos, se deben evaluar las inversiones de las compañías subsidiarias a través del método de participación. Los estados financieros deben indicar claramente que se refieren a la entidad legal. Debe existir una razón válida para la preparación de estados financieros individuales, la cual debe divulgarse. Las inversiones en las subsidiarias deberán evaluarse por el método de participación. Deben existir estados financieros consolidados para que el lector de los estados financieros individuales pueda recurrir a los primeros.
Debe juzgarse la conveniencia de presentar conjuntamente los estados financieros individuales y consolidados. Si esto no es práctico, las notas a los estados financieros individuales deberán divulgar datos condensados respecto de los activos, pasivos y resultados de operación consolidados. Casos de estados consolidados. 1. Costo de la inversión igual al valor en libros. 2. Exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros. 3. Exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión. Enseguida se van a presentar ejemplos de cada uno de los casos para poder apreciar con facilidad las diferencias que existan. Tendrán las mismas cifras. Caso número 1. Costo de la inversión igual al valor en libros. El ejemplo incluye la evaluación de la inversión de la compañía subsidiaria a través del método de participación, reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria, reconocimiento del interés minoritario, ajuste de consolidación, hoja de trabajo de consolidación y estados financieros consolidados. El caso del costo de la inversión igual al valor en libros se tiene cuando una compañía tenedora crea una compañía subsidiaria y sus aportaciones al capital son coincidentes con la cuenta de inversión en la compañía tenedora. El caso está simplificado sin considerar operaciones entre las compañías subsidiaria y la tenedora con el fin de ilustrar el ajuste que debe hacerse en los libros de la tenedora para evaluar la cuenta de inversión a través del método de participación y así reconocer los resultados del año de la subsidiaria. Reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria. Las cifras del ajuste número 1 son tomadas del ejemplo de la sección del método de evaluación de participación. Con este ajuste en los libros de la compañía tenedora se evalúa la cuenta de inversión a través del método de participación, incorporando la utilidad de 40 que le corresponde a la participación mayoritaria. Al quedar la cuenta de inversión valuada a través del método de participación, la consolidación se lleva a cabo en una sola línea. Reconocimiento de interés minoritario. Como puede observarse en la hoja de trabajo, se reciben activos netos por 300, debiéndose reconocer un interés minoritario de 60 que representa el 20% de la propiedad, incorporándose 240 a las cifras de la tenedora. Muy bien, entonces, con el reconocimiento del interés minoritario en los resultados de la subsidiaria de 60, la cuenta de inversión se integra como sigue. Tenemos activos por 460, menos pasivos de 150 tenemos 300. Y menos el interés minoritario, tenemos activos netos por 240. ¿Cómo queda el asiento de contabilidad? Como sigue. El ajuste de consolidación, entonces, en 1A, tenemos un cargo al capital social de la subsidiaria por los 250, la utilidad de la compañía subsidiaria de 40 y el interés minoritario de 10. Con abono a la inversión, esta es la cuenta de inversión que se menciona en subsidiaria por 240 y el reconocimiento del interés minoritario de 60. ¿A qué se refiere este ajuste de consolidación? A la cancelación del capital de la subsidiaria y reconocimiento de la participación minoritaria en la consolidación. Enseguida tenemos la hoja de trabajo de consolidación. Aquí tenemos todos los saldos antes de los ajustes que se realizaron, los saldos ajustados, la compañía subsidiaria y la consolidación de saldos. Las cifras de los estados financieros consolidados quedarían entonces como sigue. Tenemos el estado de situación financiera, ya con los saldos consolidados, así como el estado de resultados. Enseguida tenemos el caso número 2, exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros. El ejemplo incluye la evaluación de la inversión de la compañía subsidiaria a través del método de participación, ajuste del exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros, reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria, cancelación de las cuentas intercompañías, reconocimiento del interés minoritario, ajuste de consolidación, hoja de trabajo de consolidación y estados financieros consolidados. El caso de exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros
se tiene cuando una compañía tenedora compra una compañía subsidiaria en una cantidad mayor a su valor en libros. Tomando el ejemplo que se indica en la sección del método de evaluación de participación, en el que se compra el 80% de la participación accionaria en 250, siendo mayor en 50 el valor en libros, debido a que la empresa genera utilidades adicionales a las de su giro y por lo tanto se paga un crédito mercantil de 50. Las cifras de situación financiera y resultados de las compañías tenedora y subsidiaria se encuentran en la hoja de trabajo. Ajuste del exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros. Para que la inversión quede evaluada a través del método de participación, se requiere hacer un ajuste en los libros de la tenedora. Las cifras del ajuste número 2 son tomadas del ejemplo de la sección del método de evaluación de participación. Con el ajuste número 2 que se registra en los libros de la compañía tenedora, se evalúa la cuenta de inversión a través del método de participación a la fecha de la compra, reconociéndose un crédito mercantil de 50. Reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria. Es necesario reconocer la participación mayoritaria de 40 en los resultados de la compañía tenedora. Asiento número 1. Para que la inversión valuada a través del método de participación represente 290 y de esta manera coincida la fecha de la consolidación con los activos netos que se reciben como participación mayoritaria y así consolidar en una sola línea. Cancelación de cuentas intercompañías. En este ejemplo, en la compañía tenedora existe una cuenta por cobrar a la compañía subsidiaria de 200. Las cuentas intercompañías deben cancelarse porque son inexistentes en la consolidación. El asiento de contabilidad es como sigue. Un cargo a cuentas por pagar tenedora por 200 con abono a cuentas por cobrar subsidiaria. Aquí se cancela la cuenta intercompañías. El reconocimiento del interés minoritario. El interés minoritario es igual al del caso número 1. Se reciben de la subsidiaria activos netos por 300, de los cuales el interés minoritario participa con el 20% que representan 60. El registro del interés minoritario se efectúa en el asiento número 3, ajuste de consolidación. Aquí lo tenemos. Este ajuste de consolidación queda con un cargo al capital social de la subsidiaria para cancelar, a la utilidad de la compañía subsidiaria por 40, un interés minoritario de 10, se abona a la cuenta de inversión los 240 y se reconoce el interés minoritario por 60. Es la cancelación del capital de la subsidiaria y reconocimiento de la participación minoritaria en la consolidación. Enseguida tenemos la hoja de trabajo de consolidación. Analícenla para que vean entonces cómo es la compañía tenedora, cómo son los saldos de la compañía subsidiaria y cómo quedan una vez que se consolidan. El estado de situación financiera lo tenemos aquí a la vista. En este caso, el activo es menor en 200 con relación al caso número 1 por la cancelación de las cuentas intercompañías que fue adicionado en este ejemplo. En este caso, el estado de resultados queda exactamente igual al caso número 1. Caso número 3. Exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión. El ejemplo incluye la evaluación de la inversión de la compañía subsidiaria a través del método de participación, ajuste del exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión, utilidad no realizada en los inventarios de la tenedora, reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria, cancelación de cuentas intercompañías, reconocimiento del interés minoritario, ajuste de consolidación, hoja de trabajo de consolidación y estados financieros consolidados. Evaluación de la inversión de la compañía subsidiaria a través del método de participación. El caso de exceso del valor en libros sobre el costo de la inversión se tiene cuando una compañía tenedora compra una compañía subsidiaria en una cantidad menor a su valor en libros. Tomando el ejemplo que se indica en la sección del método de evaluación de participación,
en el que se compra el 80% de la participación accionaria en 180, siendo menor en 20 al valor en libros, debido a que efectuó una compra afortunada por la capacidad de maniobra, recursos líquidos, de la tenedora. Las cifras de situación financiera y resultados de las compañías tenedora y subsidiaria se encuentran en la hoja de trabajo. Ajuste del exceso de valor en libros sobre el costo de la inversión. Para que la inversión quede evaluada a través del método de participación, se requiere hacer un ajuste en los libros de la tenedora. Las cifras del ajuste número 4 son tomadas del ejemplo de la sección del método de evaluación de participación del asiento número 3. Con el ajuste anterior en los libros de la compañía tenedora, se evalúa la cuenta de inversión a través del método de participación a la fecha de la compra, reconociéndose un exceso del valor en libros sobre el costo de las acciones de 20. Utilidad no realizada en inventarios de la tenedora. Es necesario reconocer la participación que tiene la compañía tenedora en los resultados de la compañía subsidiaria. Para poder determinar lo anterior, es necesario, primeramente, ajustar la utilidad no realizada que tiene la compañía tenedora en inventarios, que fueron vendidos por la compañía subsidiaria en 100 con un costo de 47, lo que representa una utilidad no realizada en la consolidación de 53. Es necesario en las compañías tenedora y subsidiaria revisar la operación porque en la consolidación es inexistente. Así tenemos la hoja de trabajo de la compañía tenedora. Tenemos cargo a cuentas por pagar por 100 con abono a los inventarios. Esto por la cancelación para efectos de la consolidación de los inventarios comprados a la compañía subsidiaria ABC. Y en la hoja de trabajo de la compañía subsidiaria se hace lo contrario, se carga a los inventarios por 47, que es el costo. Por eso se abona a esa cuenta y tenemos un cargo a ventas de 100 con abono a cuentas por cobrar por 100, que fue el precio precisamente de la venta. Y este asiento es por la cancelación para efectos de la consolidación de los inventarios vendidos a la compañía tenedora pendientes de realizar. Enseguida, en cuanto al reconocimiento de los resultados del año de la subsidiaria, es necesario reconocer la participación mayoritaria de los resultados de la compañía subsidiaria en los resultados de la compañía tenedora. En este caso, los resultados representan una pérdida de 3 pesos y el interés mayoritario tiene el 80% de la participación, lo que representa una pérdida de 2.4. En este caso, no se manejan decimales y se absorben 2 de pérdida. El interés minoritario absorbe una pérdida de 1 peso. El asiento de contabilidad es como sigue. Se carga entonces a la pérdida de la compañía subsidiaria por los 2 pesos con abono a la cuenta de inversión en la compañía subsidiaria. El concepto, pérdida de la compañía subsidiaria ABC. La inversión de la compañía subsidiaria queda evaluada a través del método de participación en 198 integrados como sigue. El costo de la inversión son los 180, más el ajuste 4 por el exceso de valor en los libros sobre el costo de la inversión por 20 pesos, da un total de 200, menos la participación mayoritaria en la pérdida de la subsidiaria de 2 pesos, nos da la inversión de la subsidiaria evaluada a través del método de participación de 198. La pérdida que absorbe el interés minoritario de 1 peso es registrada en el ajuste de consolidación. Cancelación de cuentas intercompañías. En este ejemplo, en la compañía tenedora existe una cuenta por cobrar a la subsidiaria de 100 pesos. Las cuentas intercompañías deben cancelarse en la consolidación porque son inexistentes. El asiento de contabilidad queda como sigue. Un cargo a cuentas por pagar tenedora por 100 con abono a cuentas por cobrar subsidiaria. Y con esto quedan canceladas las cuentas intercompañías. Reconocimiento del interés minoritario. El interés minoritario antes del ajuste por la utilidad no realizada en inventarios de la compañía tenedora es de 60, el cual fue ajustado por su participación en la utilidad no realizada de 11
para determinar un interés minoritario de 49. Aquí lo tenemos capital social de la compañía subsidiaria por 250, que corresponde un 20% de participación minoritaria de 50 y a la participación mayoritaria del 80% a 200. La utilidad del año de 50 igual se distribuye en los porcentajes de participación y se le resta el ajuste por la utilidad no realizada en inventarios, que eran 53 pesos. Se distribuye también de acuerdo a los porcentajes de participación y aquí vemos que la participación minoritaria es justamente los 49 y la mayoritaria los 198 que ya habíamos determinado. El registro del interés minoritario se efectúa en el asiento número 9 en el ajuste de consolidación, que queda así. Se carga al capital social de la subsidiaria los 250 para cancelarlo y corresponde a la pérdida en compañía subsidiaria los 2 pesos, el interés minoritario de 1 peso que se había comentado que se iba a registrar en el ajuste de consolidación, la inversión en subsidiaria de 198 y el interés minoritario de 49 que ya se determinó. Entonces, este asiento corresponde a la cancelación del capital de la subsidiaria y reconocimiento de la participación minoritaria en la consolidación. Enseguida tenemos los estados financieros consolidados. Aquí tenemos el estado de situación financiera. Si ustedes observan, ahí está representado el interés minoritario. Tenemos la hoja de trabajo de consolidación. Analícenla para que vean precisamente cómo quedan los saldos consolidados posteriores a todos los ajustes que se hicieron anteriormente. Es importante reconocer que para la realización de este material tomé como base el excelente trabajo realizado por el maestro Joaquín Moreno Fernández en su libro Contabilidad de Sociedades de la serie Contabilidad Financiera 5, editorial Sexto. Recomiendo para su lectura toda la serie. Gracias por su atención.